Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a esta segunda masterclass que forma parte del tema de plan de negocios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el análisis del mercado y la segmentación de los clientes. Este tema es fundamental porque cuando vamos a tener un emprendimiento, pues es importante saber a quién le vamos a vender para poder utilizar las estrategias correctas. Primero que nada, ¿qué es una segmentación del mercado? La segmentación del mercado es este proceso que en la parte administrativa o en la parte de mercadotecnia realizamos para poder dividir el mercado general en pequeños grupos que comparten ciertas características, que comparten necesidades, que comparten conductas similares para poder nosotros ubicarlos y poder alinear todas nuestras estrategias a ese tipo de características. En un plan de negocios, esta actividad es fundamental precisamente para identificar en qué área vamos a enfocar todos nuestros recursos y cómo diseñar una propuesta de valor específica. Por ejemplo, un curso como este de plan de negocios, pues obviamente nuestro mercado principal son emprendedores o personas que tienen deseos de emprender a corto plazo. Ese es nuestro segmento de mercado. Y para este segmento nosotros vamos a alinear todo el contenido, todas las estrategias de publicidad, todo el desarrollo, pero no significa que otro tipo de personas no puedan tomar este tema. ¿A qué se refiere con esto? Que yo voy a alinear todas mis estrategias para las necesidades de este segmento principal. Obviamente, personas, por ejemplo, que ya tienen un negocio de hace varios años o pues que no saben si emprender o no emprender, pues con esta información puede reforzar la información que ya tienen previamente. Entonces, vamos a ver tres áreas principales o tres etapas principales para poder nosotros detectar lo que son las necesidades del mercado. Primero que nada, vamos a ver lo que es la identificación de necesidades, luego vamos a estar hablando de la demanda potencial y posteriormente sobre el impacto de la solución. Entonces, vamos a empezar con el primer elemento donde hablamos de la identificación de la necesidad. Este punto es de donde partimos nosotros para poder descubrir cuál es el problema que no se ha resuelto en la sociedad. ¿Qué es lo que no se ha resuelto? ¿Cuál es el dolor del mercado que voy a trabajar? ¿Cuáles son esos deseos que no se han cumplido, que no se han cubierto del mercado y que yo puedo abordar? Para eso, yo puedo realizarlo a través de algunas estrategias. Primero que nada, es importante que yo haga una investigación base, una investigación básica que aquí le llamamos investigación primaria. ¿Qué hacemos en esta primer fase de la investigación? Hacemos entrevistas, hacemos preguntas, encuestas a personas conocidas, gente que quiere empezar a emprender un negocio, hacemos grupos focales para identificar posibles clientes, ahí hablamos de lo que necesitan, cuál ha sido su experiencia, cuáles son aquellas necesidades que no se han resuelto, qué les gustaría obtener y que todavía no lo obtienen, ¿sí? Con esto nosotros vamos sacando información básica. De aquí nosotros vamos partiendo precisamente para el resto de nuestro análisis. Podemos hacer también una observación etnográfica. ¿Qué significa esto? Hablamos del comportamiento de las personas. ¿Qué comportamiento tiene la gente en contextos reales y específicos? Por ejemplo, si van a comprar algún tipo de producto, si van a comprar algún tipo de producto, ¿cuál es su comportamiento? ¿Van a la tienda, buscan primero en internet? Buscan en internet, hacen comparación de productos, compran directamente en línea, compran del extranjero, compran productos locales. Aquí es importante observar
cómo es el método de compra de las personas, porque de esa manera para mí va a ser mucho más fácil estar presente en el mercado. Luego hacemos un análisis de datos secundarios. Aquí nosotros hacemos el estudio de mercado formal con informes de cada uno de los sectores. Aquí podemos utilizar bases de datos ya preestablecidas, podemos hacer un mapeo de la experiencia del usuario, identificar aquí cuáles son los puntos de fricción en los procesos que ya existen. Dentro del proceso de la compra, ¿cuál sería el punto en donde las personas se detienen en la compra, cuánto tiempo duran para tomar la decisión, entre otros elementos? Luego hacemos un análisis de quejas y de sugerencias. Aquí revisamos nosotros qué tipo de quejas tienen las personas sobre los productos o servicios que nosotros queremos manejar, cuáles son sus comentarios, cuáles son las formas de uso que le dan a los productos, cuánto tiempo tardan las personas en cambiar el producto, para que esto pueda ser de mucho apoyo al momento de tomar decisiones. Luego, dentro de esta misma parte de identificación de la necesidad, nosotros es importante que nos hagamos algunas preguntas claves que nos van a dar información relevante. Primero que nada, ¿cuál es el problema o la necesidad que resuelve mi producto o servicio? Porque si mi producto o servicio no resuelve realmente una necesidad, probablemente no tenga mucho porcentaje de éxito. Luego, ¿quiénes son las personas o qué características tienen las personas que experimentan este problema con mayor frecuencia? Si son personas trabajadoras, si son personas que hacen algún tipo de deporte, si son adultos mayores, si son estudiantes, es decir, qué características tienen. Luego, ¿cómo lo resuelven actualmente y qué deficiencias presentan esas soluciones? Actualmente, por ejemplo, si yo voy a vender tenis, ¿cómo resuelven esta necesidad? Por ejemplo, tenis para correr. ¿Cómo las marcas resuelven esta necesidad actualmente y cuáles son las deficiencias que se presentan si los productos tienen muy poca duración, si se rompen fácilmente, si no son tan cómodos? Es decir, qué problemas presentan esas soluciones que ya existen en el mercado? Y luego identificar qué es lo que valoran nuestros clientes potenciales en una solución. Que la solución sea rápida, que la solución sea efectiva, que la solución dure mucho, que sea económica. ¿Cuál es esa característica que es realmente importante para los clientes? Luego, el segundo elemento es la demanda potencial. Una vez que nosotros identificamos estas necesidades, para nosotros es crucial estimar cuál es esta demanda del mercado dentro de cada uno de los segmentos. Dentro de las métricas que nosotros podemos validar en esta segunda fase, son esas que tenemos aquí en pantalla. Primero es el tamaño del mercado total. ¿Cuál es el número de personas que pueden ser nuestros clientes potenciales? Yo tengo que analizar estos datos porque si del 100% de la población solo un 5% pueden ser mis clientes y el margen de utilidad es muy bajo, pues entonces no es un negocio rentable. Pero si yo tengo un margen de utilidad muy alto y mi servicio tiene un costo muy elevado, pues entonces probablemente pudiera ser una buena opción. Pero yo siempre tengo que tomar en cuenta el número de clientes potenciales que yo puedo tener y la utilidad que yo puedo obtener
de mis productos o servicios de manera ya sea mensual, semestral o anual. Luego tenemos la tasa de penetración estimada. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el porcentaje del mercado que puede adoptar esta solución, que puede comprar este producto? Porque no es lo mismo tener clientes potenciales a personas que realmente consuman mi producto o servicio, ¿sí? Es muy diferente. Entonces aquí tendríamos que hacer un análisis de la tasa de conversión. Luego hablamos de la frecuencia de la compra o de uso esperado. Si yo compro unos tenis cada 3 años, pues entonces yo no pudiera ser un buen prospecto para el negocio. Pero si yo soy un deportista que estoy activo, que participo en maratones, que voy constantemente al gimnasio a correr, pues entonces yo pudiera ser un cliente potencial porque la frecuencia de compra pues sería mucho más rápida que en el caso anterior. Luego hablamos del volumen monetario estimado. Aquí hablamos de gastos promedio por cliente. ¿Cuánto gasta una persona en tenis? Porque eh, depende de estos dos elementos, la frecuencia de compra y el gasto promedio. Porque yo puedo comprar unos tenis cada 3 años, pero puedo comprar unos tenis de 6,000 pesos. Entonces yo gasto 6,000 pesos en tenis cada 3 años. Pero puede ser el caso de que yo compré unos tenis cada año, pero me compré tenis de 600 pesos. Entonces, si me compro unos tenis de 600 pesos cada año, por 3 años serían 1,800 pesos contra 6,000 pesos del cliente anterior. Entonces, aquí el gasto promedio pues ya es diferente. Entonces, yo tengo que analizar qué tipo de clientes me conviene más tener. Ahora, no significa que porque yo me incline por el cliente de 6,000 pesos, voy a dejar de lado el cliente que me paga 600 pesos por año. ¿Por qué? Porque hay clientes que facturan un ticket alto y esas personas son las que aumentan nuestro número de ventas, pero hay gastos promedios o hay tickets promedios que nos ayudan a mantener los gastos fijos. Entonces, todos estos números los tenemos que ir analizando al momento de que yo quiero desarrollar un emprendimiento y sobre todo ver por el crecimiento proyectado del segmento. Si yo veo que están por venir no sé, las Olimpiadas, algún evento importante deportivo, que dentro del programa de gobierno actual hay mucho apoyo a los eventos deportivos, hay muchas maratones programados, etcétera. Entonces, para mí, entonces sí puede significar un crecimiento de mi población potencial. Y el tercer elemento me habla del impacto de la solución. Aquí en este impacto de la solución nos referimos al cómo voy a impactar a mi mercado meta y en qué cantidad resolvemos esa necesidad, ¿sí? ¿En qué dimensiones podemos medir el impacto? Primero en la eficacia, si resolvemos completamente el problema o lo resolvemos de manera parcial. Luego lo podemos evaluar también en cuanto a la eficiencia, si se resuelve mejor que otras alternativas que tienen los clientes, si lo resolvemos más rápido, si es más económico, si tiene mejores beneficios, si tiene mejores resultados. Entonces, yo aquí voy a medir, dependiendo del producto o servicio que yo maneje, voy a medir la eficiencia. Luego medimos también la experiencia. ¿Qué medimos aquí? Pues si mejora la satisfacción del cliente, cómo es la experiencia del usuario, si le resulta cómodo, si le resulta fácil la compra, si el producto le resulta práctico, etcétera. Y sobre todo el retorno de inversión. ¿Qué valor tangible genera para el cliente? Por ejemplo, mis tenis suman a que mi cliente pueda ganar un maratón, pueda ganar un premio, pueda conquistar al amor de su vida, no sé.
Cada quien tiene sus motivaciones propias. Entonces, mi producto o servicio tiene que generar un valor tangible, un valor visible para el cliente, porque en todo caso, pues el cliente sería solamente un comprador. Un comprador tiene la diferencia, un cliente que el comprador hace una sola compra y el cliente hace compras repetitivas, hace compras frecuentes. Dentro de estas métricas que nosotros vamos a medir, podemos medir la reducción de costos para el cliente, si le reduce costos a mediano o largo plazo, si le ayuda a ahorrar tiempo en procesos críticos. ¿Cómo lo podemos medir? Por ejemplo, si tengo tienda en línea, el tiempo que le ahorra el visitar una tienda física, el tiempo que le ahorra en el traslado, ¿sí? Incremento en la productividad o en los resultados que le genera el cliente, mejora en la calidad de vida o de trabajo y sobre todo la ventaja competitiva que le proporciona a mi cliente o usuario. Ahora, ¿cómo hago la segmentación del mercado? Primero, es importante identificar cuál es el tipo de segmentación del mercado. Y vamos a ver algunos elementos como la segmentación conductual, psicográfica, geográfica, demográfica y socioeconómica, pero lo vamos a analizar de manera individual. El primero de los elementos con los que yo puedo segmentar un mercado son las características demográficas. Este tipo de segmentación toma en cuenta varias características. En la demográfica evaluamos o analizamos la edad de mi cliente, si es hombre o es mujer, si es soltero, casado, divorciado, viudo, cuál es el grado de estudios, su nacionalidad, la raza, religión, ocupación. Algunos de estos datos, vaya, entran dentro de información sensible para el manejo de datos personales, pero es importante que yo considere si mi producto, por ejemplo, se vende en mayor cantidad para personas locales o personas de fuera de la ciudad o para personas extranjeras, ¿sí? En México actualmente pues tenemos trabajando personas de otras nacionalidades y también forman parte de nuestro segmento para nuestro análisis. Luego tenemos lo que son las características socioeconómicas. Estas características hablan de la capacidad económica de las personas, cuál es su capacidad de acceso a ciertos productos o servicios. Em, en este tema no es lo mismo comprar una lata de chiles en una tiendita, en una colonia, por ejemplo, del sur, que comprar una lata de chiles en un súper que está ubicado en el periférico de la juventud. Entonces, esa lata, pues obviamente varía el costo dependiendo de la ubicación de la tienda. Entonces, quienes consumen este tipo de productos, pues obviamente pertenecen a unidades socioeconómicas distintas. Aquí también evaluamos los hábitos de consumo de las personas. Si yo voy a comprar tenis, ¿qué tipo de tenis consumen? ¿En qué tipo de tiendas compran? ¿Los compran en el extranjero? ¿Los compran directamente en las marcas? Compran tenis, no sé, que promociona algún tipo de celebridad. Entonces, ¿qué hábitos tienen estas personas de consumo? ¿En qué lugares consumen? Y el estilo de vida que tienen. Si son personas que asisten a clubes deportivos, si son personas que hacen ejercicio en casa, si son personas que van a algún tipo de gimnasio, es decir, yo tengo que analizar el estilo de vida de esas personas para poder identificar también su nivel
o sus características socioeconómicas, porque dependiendo de esto, pues es el tipo de producto que yo voy a manejar. Aquí analizamos también el presupuesto que tiene de acuerdo a sus ingresos. No es lo mismo que la persona que invierte 6,000 pesos en unos tenis que la persona que invierte 600 pesos, ¿sí? Luego tenemos las características geográficas. Esas características geográficas nos hablan de la ubicación, ya sea en el país en donde se encuentra el cliente, si estamos dentro del mismo país, pues en qué estado, en qué ciudad, dentro de la misma ciudad, en qué colonia, si es al norte, al sur, del lado del periférico por Cantera, del lado a la salida por Aldama. Todas estas características son importantes para que las personas, para poder segmentar a las personas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ubicar, por ejemplo, el clima. No va a ser el mismo producto que yo venda, por ejemplo, de calzado, de tenis, en la ciudad de Chihuahua, que es un clima seco, que es desierto, a vender tenis en la Ciudad de México, que es un clima más cálido, que es muy húmedo, que constantemente hay lluvias, porque el material de los tenis tiene que ser distinto. Por ejemplo, los que yo voy a vender al sur del país, pues tendría que ser un material impermeable que filtre el ingreso del agua y probablemente para el norte del país, pues a lo mejor yo utilizaría productos que filtren el aire del exterior, porque en el calor, pues el pie suda más y necesito un calzado que sea fresco, ¿sí? La densidad, aquí también tomamos en cuenta la densidad de la población, porque no es lo mismo que yo venda tenis en una ciudad pequeña con pocos habitantes a que venda tenis en una ciudad con millones de habitantes, ¿sí? Entonces, aquí, pues obviamente, dependiendo del número de la población, pues las necesidades son distintas. Luego tenemos las características de conducta. Aquí yo voy a analizar los hábitos de compra del cliente, qué tanta probabilidad tienen de que compre nuestro producto, cuánto tiempo permanecen en una tienda, como lo habíamos mencionado anteriormente, en qué se fijan cuando van a comprar un producto, si se fijan en el precio, en el uso que le van a dar, en el beneficio que obtienen, cuánto tiempo va a usar el producto, si suelen comprar el mismo producto, si suelen cambiar de marca, si suelen probar novedades, etcétera. Porque de acuerdo a este tipo de características, pues yo puedo conocer mejor a mi cliente meta. Y hay algunas otras características que no encajan en las clasificaciones anteriores, pero también son importantes de mencionar, como los idiomas. Obviamente en el tema de los tenis, pues aquí esta característica no sería de influencia, pero si yo voy a vender una capacitación, pues aquí yo sí tengo que considerar el idioma de mi prospecto, porque si yo voy a dar un tema para la reparación de una máquina de impresión, por ejemplo, y mi proveedor es chino y voy a invitar a mi proveedor, pues entonces yo tendría que considerar dirigir mi capacitación pues a personas que hablen el idioma o por lo menos el idioma inglés. ¿Qué miedos tiene la persona? Si tienen, en cuanto a miedos, no se refiere a miedos personales como a miedo a las arañas o miedo a las cucarachas. En cuanto a miedos, por ejemplo, en el tema del calzado, de los tenis, miedo a tener una fractura, miedo a que durante la, no sé, la carrera pueda tener una lesión por el calzado, que pueda sudarle demasiado el pie y se le pueda resbalar el calzado y que le genere fricción, que se le lastime la piel, que le genere algún tipo de infección, ese tipo de cosas, ¿sí? Los dolores que le duele, no de manera física, sino en cuanto a su necesidad.
¿Cuál es su dolor o cuál es el problema que tiene? Probablemente que los tenis que compra le duran muy poco, son de buena calidad, pero eh, se le lesionan los pies, le producen irritaciones, no sé. Em, por ejemplo, sus preferencias en cuanto a la comida, en cuanto a los colores. Aquí entran también, por ejemplo, identificar qué habilidades tienen mis prospectos y elementos, incluso si tienen mascotas, si tienen algún tipo de mascotas, si son afines al cuidado, por ejemplo, de la naturaleza, porque el hecho de tener yo esta información, pues yo puedo incluir este tipo de elementos en mi publicidad para generar mucho mayor vínculo, mayor conexión con la gente. Entonces, con todas estas características, con toda esta información, yo puedo sacar un perfil del cliente muy específico para poder enfocar todos mis recursos. Con esta información, lo que yo puedo hacer es llenar una fichita de mi cliente ideal con una estructura similar a la que tengo en pantalla. Obviamente, pues es una base, tú lo puedes hacer de la manera que te resulte más práctico. Y aquí podemos poner un segmento de mi cliente ideal. Aquí yo voy a identificar, obviamente no le voy a poner nombre a mi cliente, pero sí puedo identificarlo por un rango de edades, por el sexo, la ubicación, por el tipo de educación, ocupación, estado civil, nivel socioeconómico, sus hobbies. Aquí yo puedo identificar también información general básica del mercado. ¿Qué objetivos tiene este tipo de segmento? ¿Qué marcas suele consumir? ¿Cuáles son sus motivaciones de compra? En cuanto a tecnología, ¿por qué medios accede a las compras? ¿Por internet, por correos, por videojuegos, por plataformas de compra en línea? ¿Cuáles son sus frustraciones y sus dolores? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cuáles son redes sociales son las que más consume? ¿Cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son las soluciones que busca? Con esta información, para mí va a ser mucho más práctico poder llegar a obtener un perfil mucho más específico para que yo pueda, en conjunto con la parte de mercadotecnia y publicidad, pues crear estrategias que me ayuden a captar esos clientes. Entonces, si te fijas, cuando tú empiezas un emprendimiento, pues obviamente hay que tomar en cuenta muchos elementos. No es solamente que yo tengo un proveedor de tenis y abra mi local. No, aquí si te fijas, pues hay muchísimo trabajo por detrás. Hay muchísimo trabajo previo que se tiene que hacer para que realmente podamos sobrevivir. En la primera sesión se hablaba un poquito acerca de la vida de las empresas y veíamos que muchas no superan ni siquiera el primer año. Entonces, cuando yo no tengo claro a qué tipo de personas les quiero vender mis productos o mis servicios, para mí va a ser muy complicado el generar ventas constantes. Porque no es lo mismo tener una venta grande cada mes a tener ventas constantes y diarias, ¿sí? Entonces, el flujo de efectivo tiene que ser constante para que el negocio pueda sobrevivir. Y para esto, pues es importante que tú aprendas a segmentar a tus clientes, a segmentar a tu mercado, para que puedas enfocar correctamente la información y sobre todo que puedas vender tu producto de una manera efectiva. Entonces, ese tema es un poquito corto, pero la verdad es que es muy específico en sus características y yo espero que toda esta información pues te pueda servir de base si tú quieres, si tú tienes un proyecto de emprendimiento, pues puedas considerar todas estas características para que puedas tener mucho mayor efectividad en tus estrategias. Entonces, pues muchas gracias. Este sería mi participación para el día de hoy.